La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Alejandro Aurrecoechea es director de análisis y riesgo político de Integralia. Nos acompaña vía telefónica. Alejandro, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Mucho gusto, buenos días. Y bueno, pues para informar al auditorio sobre el reporte Riesgos para la certeza del proceso electoral 2018 que se presentó el día de ayer. Y bueno, ¿cuáles son estos riesgos que se presentan tanto durante las campañas como el día de la elección y en el mismo proceso postelectoral? Muchas gracias. Pues sí, exactamente, como mencionas, ayer presentamos este estudio que elaboramos los últimos 2-3 meses con mucho detalle. Buscamos usar una metodología rigurosa y tratar de señalar con un nivel desde bajo hasta muy alto los principales riesgos que vemos antes, durante y después de la jornada electoral. Por mencionarte solo algunos, Juan, para la jornada electoral un riesgo que vemos como medio, sería la inhibición del voto ciudadano en algunas regiones o casillas, y esto pues por la amenaza de violencia a funcionarios o electores por parte del crimen organizado, y pues como una vulnerabilidad los altos niveles de inseguridad. Ese sería uno de los que vemos que puede ser importante para el día mismo de la elección. Otro que podemos mencionar y que tal vez la audiencia reconozca fácilmente porque ha estado esta noticia mucho en los medios, es que el Tribunal Electoral recientemente aprobó la validación de votos por escribir apodos o acrónimos en toda la boleta. Eso podría confrontarse a la vulnerabilidad de que los funcionarios de casilla prácticamente ya terminaron su capacitación, y el riesgo sería que hubiera errores en el conteo, confusión en los funcionarios, es decir, los presidentes de casilla podrían presionar, se podría presionar a los presidentes de casilla para que den votos como válidos, que tal vez no lo sea, y todo eso podría generar dilación en los cómputos y en la difusión de los resultados, generando incertidumbre. Eso sería dos que me vienen ahorita a la mente para la jornada electoral, pero hicimos un conteo mucho más amplio, ¿verdad? En el punto de los asesinatos, bueno, ya son que 114, ya casi 115 que se han presentado a lo largo de este proceso. ¿Se tiene algún diagnóstico de cuáles son las causas? Digamos, si hay causas de índole político partidista, si son causas de índole de inseguridad o de asaltos que tengan que ver propiamente con el crimen organizado, que sean venganzas políticas. ¿Hay algún diagnóstico al respecto, Alejandro? Pues, estimado Juan, esta es una tendencia que desafortunadamente, esta tendencia del aumento de actos violentos, de asesinatos en contra de candidatos no es algo nuevo. Está claramente documentado que se incrementa sustantivamente antes de las elecciones, es decir, no solo ahorita en 2018 no es nuevo, esto lo vimos hace 3 años en las elecciones federales y lo vemos también en elecciones locales. Un repunte de la violencia contra candidatos y autoridades antes y después de las elecciones. ¿Y esto qué quiere decir? Pues es que es el crimen organizado tratando de coaccionar a las fuerzas, a las autoridades gubernamentales para generar beneficios después de la elección, para tener prebendas, para hacer que se alineen con sus intereses, ¿no? Esa es la principal hipótesis de trabajo, y esa liga a otro riesgo que vimos en Integralia, y pues es que aumente este nivel exactamente de ataques violentos antes de la elección, ¿no? Ese sería un riesgo preelectoral que claramente tenemos identificado, pero que también podría resultar en un riesgo postelectoral, pues esto puede generar que resulten gobiernos de más baja calidad, porque podrían ser gobiernos bajo cierta presión por parte de los grupos criminales. El hecho de que esta sea una elección sin precedentes en cuanto a la cantidad de puestos de elección popular que están en juego, la presidencia de la República, diputaciones federales, senadurías, pero también gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos, etcétera, ¿trae como consecuencia que sean más los asesinatos que en elecciones anteriores? Pues sí, sin duda, es una elección sin precedente que por su volumen, yo pienso que explica que estemos viendo récords de violencia, ¿no? Sin duda hemos llegado a la elección más violenta de la historia de México,
y desafortunadamente pues falta una semana y media y podríamos todavía ver esta tendencia viendo como riesgo. Pero si me permites, Juan, algo que también quisiera señalar relacionado con tu pregunta, es que vaya esta complejidad de la elección, el hecho de que haya tantas elecciones concurrentes, de que haya una casilla única. Antes había casilla para elecciones estatales y federal, ahora va a ser una casilla única, y todo esto puede generar una dilación mayor en los votos, ¿no? Puede generar una larga jornada electoral que a la vez resulta en cansancio para los funcionarios de casilla y que incluso puedan tal vez desertar de la casilla antes de que acabe el conteo, y que esto pudiera generar que no hubiera actas bien terminadas, o que las urnas no sean depositadas en los distritos electorales. Son riesgos que vemos en Integralia y que pueden abonar a cierta desconfianza en los resultados. Entonces, algo hay que poner mucho ojo por parte de las autoridades. Otro de los riesgos que se ve previo al proceso electoral es también se ha visto aquí en particular en La Laguna, y me imagino que a nivel nacional se ve el mismo problema, es la deserción de funcionarios de casilla que fueron insaculados y bueno, por algún motivo u otro deciden no participar, pero también el riesgo que hay el día de la jornada, que estos mismos funcionarios no se presenten y vayan a ser suplantados por funcionarios ya designados de antemano por partidos políticos. ¿Se ve ese riesgo, Alejandro? Pues sí, no es un riesgo que notamos específicamente en el reporte, pero sí es una gran complejidad de la organización, de la administración de todo el proceso, y sin duda puede influir también en el otro extremo. Pues puede haber hasta 26 representantes de partidos políticos, entonces puede haber mucha presión para que se cuenten de manera muy detallada los votos. Puede haber muchos dimes y diretes sobre qué voto es válido y qué voto no lo es, y muy significativamente debido a esta reciente laudo del Tribunal Electoral. Entonces puede ser un contexto muy complejo administrativo que puede alargar un poco los conteos, generar cierta presión sobre todo hacia los presidentes de casilla, ¿no? Y pues esto podría generar abandono por parte de los funcionarios, pero también retrasos en el PREP que pueda propiciar desconfianza. Recordemos que también hubo un laudo del Tribunal Electoral que no permitió difundir el PREP con anticipación antes de que se terminaran de llenar absolutamente todas las actas, y pues entonces se va a utilizar cuadernillos, y el PREP la información que está en los cuadernillos de los funcionarios, y el PREP se liberará hasta posteriormente. Todo esto puede generar inquietud social por retraso del PREP, que genere vacío de información y desconfianza, ¿no? Entonces sabremos seguramente un PREP hasta el día 2 de julio ya mucho más lleno, ¿no? Entonces el primer día, el 1 de julio, serán conteos rápidos y habrá un poco de retraso en la información. Eso podría generar un poco de desconfianza, nerviosismo, ¿va? Alejandro, buen día. Saluda con mucho gusto Marcela Pamanes. Quiero preguntar, ¿hay motivos, hay razones suficientes como para pensar en la judicialización del proceso una vez que concluya la jornada electoral y una vez que se empiecen a conocer los primeros resultados? Sin duda, yo pienso que será un proceso electoral bastante judicializado. Esto puede suceder, gane quien gane. Seguramente si perdiera Andrés Manuel López Obrador, que se ve poco factible dadas las encuestas, podríamos enfrentarnos a un escenario de gran judicialización a nivel federal y también protestas electorales, que eso sería un riesgo que identificamos. Pero también a nivel estatal, ¿no? En las elecciones cerradas que vemos, como puede ser Yucatán, Veracruz, márgenes muy estrechos de victoria, y la falta de cultura política, la tradición que hemos visto mucho en México de autoproclamaciones de victoria, de desacato de resultados, podría generar el riesgo de la polarización y de mucho mayor judicialización del proceso, generando opresión. Y estamos preparados, las instituciones y nosotros como ciudadanos estamos preparados para ello, lo estamos contemplando.
Pues lo hemos logrado anteriormente, a veces como en 2006, de manera muy traumática, y pues será la prueba de fuego, porque como mencionaba Juan, pues es la elección más grande competida de la historia, no tiene precedentes, pues debido a la reforma electoral del 2014 se alinearon más elecciones que nunca entre federal y estatal, y entonces pues será una prueba de fuego tanto para el INE como para los tribunales, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué sacamos, qué obtenemos de esto, a ver si avanzamos un poco, aunque sea 2 rayitas, en pos de la madurez política y democrática que necesitamos como país. Exactamente, y pues también pensar en los gobiernos que puedan resultar de esta elección, la calidad de los gobiernos, en lo que vimos en Integral, y otro riesgo que identificamos es que este efecto de gran arrastre, por ejemplo, hacia Morena, pues puede también, que sería tal vez una victoria sin precedentes para ese partido que se acaba de formar, pues podría resultar también en muchos políticos sin gran experiencia, entrando a funciones públicas de manera hasta un poco inesperada, ¿no? Entonces una gran curva de aprendizaje para los funcionarios públicos, que también podría resultar en problemas de gobernanza en un corto plazo. Claro, los costos de la democracia, los costos de esta elección singular. Exacto. Y que habrá que considerar que no nada más es cuánto cuesta cada voto en pesos y centavos, sino cuánto cuesta en aras de esto que nos ha venido sucediendo, que es la polarización y la falta de cohesión como sociedad. Y sin duda, si me permites, Marcelo, está relacionado con tu comentario, otro riesgo que identificamos, pues está derivado del financiamiento ilegal de campaña. Recientemente en Integralia presentamos un reporte que se llama Debajo de la Mesa, está accesible en nuestra página de internet, y pues ahí vemos cómo muchas veces, la mayoría de las veces, se violan los topes de campaña, el modelo de fiscalización no es adecuado, y el riesgo es que esto pueda resultar en corrupción en los gobiernos entrantes por los compromisos que se hicieron con actores privados debido al financiamiento ilegal antes y durante la elección. Claro. ¿Se avisora cuáles serán los temas finos que habremos de revisar una vez que concluya el proceso electoral, independientemente de quién resulte triunfador? Pues yo creo que habrá que poner mucha atención en los procesos de transición, en que estos se puedan desarrollar de manera ágil, que no se cause una gran dislocación de programas públicos, sobre todo en situaciones de alternancia entre partidos políticos. Y algo que también hay que contemplar, y desgraciadamente lo hemos visto en la historia, es que cuando hay alternancia de gobiernos, muchas veces aumenta también la violencia, hay dislocaciones en la relación con grupos del crimen organizado. Eso es algo que yo pienso que hay que ponerle mucha atención, que podría haber tal vez un aumento de violencia, y pues es algo que espero que las autoridades tomen en cuenta como riesgo. A río revuelto, ganancia de pescadores. Exactamente, desafortunadamente es lo que hemos visto en el pasado, Marcela. Muy bien, pues. Pero antes, a propósito de esto, Alejandro, la polarización que se está viviendo en el país podría considerarse como un riesgo postelectoral, es decir, el hecho de que grupos que no estén de acuerdo con el veredicto, con el resultado de la elección, pudieran generar violencia. Pues no es un riesgo que vemos tan factible. En el escenario actual, una polarización que llevara a violencia no se ve de manera muy clara, ¿no? No creo que no lo vemos como un riesgo alto o muy alto, ¿no? Pero sí, sin duda, sobre todo a nivel estatal, podría haber polarización. No hay una cultura de aceptación de la derrota. En muchos casos lo hemos visto anteriormente en otros comicios. Muchas veces a las 6 de la tarde del día de la elección ya hay mucha autoproclamación de victoria antes de que haya información oficial. Esto lo hacen todos los partidos políticos, y pues esto genera confusión, genera descontento después en los seguidores cuando no se confirma tal resultado, y eso puede generar descontento social, cierta angustia, pero no prevemos en Integralia un escenario de violencia postelectoral. Como mencioné anteriormente, la situación de protesta más fuerte que veríamos
es si pierde Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es un hecho que no vemos que si él perdiera aceptaría los resultados, seguramente diría que es fraude, y esto podría generar movilizaciones, ¿no? Alejandro, bueno, ya que nos extendemos un poco, permíteme preguntar algo que también está ahí en los escenarios hipotéticos. Si Andrés Manuel López Obrador ganara, ¿habrá una limpia, decir, de burócratas, de funcionarios de primero o segundo nivel en lo que tiene que ver con las instituciones de la función pública? Pues seguramente habría cambios muy significativos, Marcela. Como tú sabes, no hay un servicio civil de carrera consolidado en México. Esto a mí se me hace un grave problema para la continuidad de las instituciones y de la memoria institucional, y seguramente habría un gran recambio, sobre todo a niveles altos y medios a nivel federal, pero también estatal, ¿no? También otro factor que podría contribuir a un gran recambio de funcionarios es la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, pues, de reducir los salarios y las prestaciones de los funcionarios. Si esto fuera un corte drástico como el que propone, pues tal vez muchos funcionarios, y muchos de ellos con alta capacidad profesional, podrían dejar la administración pública y ser suplidos por personas sin tanta experiencia, ¿no? Sin duda es un riesgo. Pues sí, un riesgo, pero además, ¿a dónde van a ir a dar? O sea, porque es que habría que sumar de cuántas personas estamos hablando en el país y cómo es su participación dentro de la economía vigente de cada uno de los estados y de la federación misma, ¿no? Entonces creo que pues ahí habría que ver de qué madera están hechos estos funcionarios, a ver si son capaces de insertarse en las empresas privadas. Seguramente pues ese sería el objetivo, empresas privadas o de consultoría, incluso como la que manejamos en Integralia, ¿no? Habría tal vez nueva competencia, pero vaya, esta propuesta de cortar en 50% los salarios que se ha dicho, pues podría sin duda generar un vacío en las estructuras de la administración pública, ¿no? Claro. El señor Monreal se comunica, dice, el análisis que hace el panelista no es serio porque no contempla la posibilidad de fraude mediante la sustitución de los funcionarios de casilla. Esta situación de pagar por parte del PRI a los funcionarios para que no se presenten y sustituirlos por priistas. Así lo vimos en Coahuila la elección pasada, dice el señor Monreal. Pues vaya, sí contemplamos en cierta forma ese riesgo. Recordarás que hablé del financiamiento ilegal de campañas que hemos ubicado, y sin duda es un problema grave de la democracia que no se ha podido solucionar en México, ¿no? Si hay rebase de topes de campaña, hay esfuerzos de compra, inhibición del voto, y eso sin duda pues, Integralia ha estado a la vanguardia en llamar la voz, en alzar la voz contra esas prácticas, ¿no? En este sentido pensamos que una agenda de reforma hacia futuro podría ser hacer el voto obligatorio, que toda la ciudadanía tenga incentivos fuertes para ir a votar, y eso pues reduciría cualquier esfuerzo clientelista que pudiera haber, ¿no? Pero ya decir fraude el día de la elección de manera que generalizadamente se pueda influir en el voto que está libremente depositado en las urnas, ahí sí pienso que es un riesgo mucho menor, ¿no? Claro. Pienso que en ese sentido se ha avanzado bastante la democracia mexicana, ¿no? Es decir, puede haber compra e inhibición, pero el proceso del día mismo para el procesamiento de los votos tiene mucho más alto nivel de certeza. Muy bien. Alejandro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Contextos. De verdad, muy valiosa la participación y muy orientadora. Alejandro Aurrecochea. Es un gusto, gracias. Hasta luego, gracias. Director de Análisis y Riesgo Político de Integralia.